El cine es un arte joven, que en poco más de un siglo de existencia nos ha sorprendido con innumerables joyas de todos los tipos. Hemos tenido obras que experimentan todo tipo de aspectos, desde simples filmes documentales hasta las obras que exploran más al ser humano y sus particularidades. Hemos tenido en cosa de 125 años un arte que nos ha sorprendido y que de vez en cuando lo sigue haciendo cuando de hacernos sentir un enorme abanico de emociones se trata. Algo que también ha sucedido con el cine bélico. Sin embargo, cuando se trata de encontrar una obra que respete la realidad en la que se basa y a su vez sea un producto bien elaborado, es cuando inicia la problemática. El género de drama bélico fácilmente se puede confundir con el de acción per se, pero debemos tomar en cuenta que existen diferencias entre los mismos, y es en este punto que debo mostrar qué es lo que busco como espectador en un filme de esta categoría. En primera, un guión coherente consigo mismo, con personajes interesantes y una historia digna de contar. A su vez, el drama bélico ya por su naturaleza está basado en una historia, y al ser mi oficio el del historiador, busco un filme que respete el material en el cual se está basando. Es en este último punto en el que más difícil es encontrar un filme adecuado a las exigencias, pues es realmente fácil caer en el maniqueísmo histórico, es decir, los protagonistas son los buenos y el bando adverso es el malo. Cuando estoy viendo una película cuya primicia se basa en el que el bando enemigo es malo, por una cualidad intrínseca del mismo, y que no se nos muestra como espectadores, es entonces que ya nos están faltando el respeto, y es algo que muchas películas usan. Un ejemplo claro es el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres un villano instantáneo? Ponle un uniforme nazi y ya tendrás uno. No hay necesidad de plasmar sus ideales. Es más, ¿qué ideales puede tener si lleva el uniforme de los que provocaron el Holocausto, verdad? Naturalmente la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. El hacer uso de esta herramienta solo demuestra una escritura pobre de personaje y uno de los muchos cánceres que infestan a este género cinematográfico. Lamentablemente, la mayor parte de películas de conflictos bélicos del siglo pasado tienen la misma problemática, pero existen otras más, aunque de menor impacto, que se hacen presentes. Una de ellas es presentar aparatos o tecnología que no concuerdan cronológicamente con lo que se nos está presentando, o por el contrario, se echa en cara la falta del mismo. Sin embargo, este puede ser un error que puede pasar desapercibido o que incluso haya sido generado adrede con fines narrativos. Un ejemplo de esto podemos verlo en el filme El último samurái. Uno de los errores que más se echa en cara de esta película es el hecho de que los samurái no usen armas de fuego, algo erróneo históricamente hablando, así como también está la primera batalla contra el ejército japonés recién reformado, batalla en la que la recién entrenada tropa japonesa es arrasada contra los antiguos guerreros. Una batalla que realmente nunca sucedió, al menos no del modo en el que el filme lo narra, pues, una vez modernizado el ejército japonés, cosecharía victoria tras victoria hasta la destrucción de este movimiento. Sin embargo, es necesaria esta escena para familiarizar al espectador occidental, que es el público objetivo de esta película, con cómo era visto el samurái en aquel entonces. Un guerrero formidable e imbatible, algo necesario para el desarrollo del resto de la película, siendo que el último samurái se apega al principio fílmico de muestra, no cuentes. Otro aspecto importante a la hora de realizar un drama bélico es el tamaño. Las guerras son en sí eventos que trascienden a cualquier suceso contemporáneo que tenga la mala fortuna de desarrollarse al mismo tiempo que ésta. Pues, cuando hay una guerra, los esfuerzos se dirigen hacia la misma para acabarla lo más pronto posible. Es decir, la masa económica que se debe mover para sostener un conflicto bélico es proporcional a la cantidad de soldados y equipamiento de estos en el campo de batalla. Es por eso que siempre se aprecia el tener una buena cantidad de extras y utilería en pantalla, pues nos ayudan a recordar lo titánico de estos enfrentamientos humanos. Cabe aclarar que no he mencionado el tamaño en sí como un punto indispensable en un drama bélico, debido a que puede que la concepción del filme esté predispuesta al conflicto personal del protagonista, usando la guerra como un medio para desarrollarlo, algo que es perfectamente válido, y que, de ser bien implementado, tiene excelentes resultados. Todo lo mencionado anteriormente es de vital importancia para considerar como un buen drama bélico o no a un filme, y existen muchos que empiezan de una buena manera, pero durante todo su recorrido van fracasando progresivamente en lo que nos muestran. Un fracaso en crescendo, como bien lo es la película Fury. Un largometraje desarrollado en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial,
que sigue de cerca la tripulación de un tanque M4 Sherman que en un inicio se presenta como una película cruda que nos intenta mostrar las peores facetas del conflicto, algo que logra llevar a cabo de una manera decente, aunque nada que no hayamos visto con anterioridad. Sin embargo, es en la recta final de la película que empieza a empeorar y empeorar y empeorar. Primero, insultando a cualquiera que tenga un tanto de conocimiento en cómo se desenvolvían las batallas de tanques. Me refiero a la infame escena con el Tigre 131, el cual cabe destacar que es el único tigre del mundo en funcionamiento y que se agradece verlo en la película, pero este pequeño gusto se ve ahogado en los errores tácticos que todos los historiadores militares van a reconocer a simple vista y que hasta el más novato de los comandantes alemanes del final de la guerra habría evitado. Número 1. No disparar al primer tanque de la columna para frenar su movimiento. Número 2. Salir de cobertura aun cuando no había sido detectado. Número 3. El ya no solo cambiar de posición, sino ir directo hacia la columna que atacó en primer lugar y de mala manera. El cuarto, y uno de los más ridículos, es ver un tigre disparar en movimiento cuando estos vehículos no tenían ningún tipo de estabilizador para la mira, cuando el carro de combate se encontraba en movimiento. Pero todo se vuelve de especial risa cuando ves que el blindado alemán realiza un tiro certero unos pocos metros del tanque de Brad Pitt y ni siquiera inmoviliza al mismo. Lo más deplorable es que ni siquiera es la escena más ridícula de la película. No, a los pocos minutos de concluida esta parte, tenemos una escena final de cerca de media hora en donde vemos como un solo tanque Sherman detiene a todo un regimiento de las Waffen-SS durante una noche entera. Fácilmente vemos morir en pantalla unos 300 soldados alemanes, y no es hasta el final de la escena en la que a alguno de ellos se le ocurre utilizar una de sus armas antitanque para deshacerse del problema. Lo gracioso aquí es que, en ese momento, las armas más comunes de los alemanes ya ni siquiera eran los rifles o las ametralladoras, sino los propios Panzerfaust, que se contaban por centenas de millares. Pero no me quiero enojar más dando ejemplos de cómo hacerlo mal, que para eso tenemos casi cualquier cosa que Hollywood nos ha escupido en la cara en años recientes. Es ahora que quiero hablarles de la obra que hace todos estos puntos a la perfección, e incluso va más allá, pues es ante mis ojos que brilla como una perla el filme que lleva por nombre Waterloo. Napoleón Bonaparte fue uno de los estrategas militares más importantes de la historia. Para unos, es un héroe de la Francia moderna, para otros un conquistador e incluso un dictador, pero algo es seguro, y es que su figura y acciones militares repercutirían en la historia europea para siempre, marcando el final de grandes imperios como el Sacro Imperio Romano Germánico y modificando la geografía política del viejo continente para siempre, siendo incluso una de las razones de la emancipación del continente americano. Teniendo una persona de tal relevancia, es natural que se hayan llevado obras artísticas inspiradas en esta figura a lo largo de toda la historia, partiendo desde la Sinfonía Tercera de Beethoven, pasando por cuadros, novelas y lo que hoy nos trae aquí, un filme. Filme dirigido por Sergei Bondarchuk, contando con el guión del novelista y también director de cine italiano, Mario Soldati. Repasando los puntos que mencioné al principio, Waterloo cubre todos al pie de la letra, y vamos a verlo más detalladamente en este apartado. Waterloo es una película cuya primicia resulta interesante de por sí, dado que cubre el periodo conocido como los 100 días, que es el tiempo en el que Napoleón volvió de su exilio que tuvo lugar en la isla Elba en el Mediterráneo. Sin embargo, lo que vuelve interesante a la película en sí es la presentación de su primicia, pues la primera vez que vemos a Napoleón, interpretado por Rod Steiger, vemos a un hombre cerca de caer en la locura por la inminente derrota que estaba por sufrir. Acto seguido, lo vemos sufrir al tener que distanciarse de su tan querido ejército y nación, en una interpretación que lo único que hace es mejorar en cuanto al abanico de emociones con las que Steiger puede trabajar, pues, partiendo de un Napoleón destrozado, vemos a un optimista que más tarde se ve preocupado y atacado por distintos tipos de emociones. Es Steiger, sin duda, una pieza clave para mantener al espectador interesado en la narrativa de la película. Otro aspecto que la película aprovecha es el tener a su disposición el lenguaje cinematográfico, pues los momentos de tensión histórica en los que un solo error o evento pudieron haber cambiado la manera en la que los acontecimientos se desarrollaron, Waterloo aprovecha con cámara en mano para mostrar la fragilidad de este tipo de situaciones.
Uno de estos puntos de no retorno en los eventos relacionados a esta película viene cuando Napoleón y su guardia de 1000 hombres se ven enfrentados ante todo un ejército francés. Y es justo que cuando ambos bandos están por colisionar, sucede esto. Soldiers of the 5th. Do you recognize me? If you want to kill your emperor, here I am. Fire! Vive l'empereur! Esta es una demostración clara, veraz y concisa de los eventos que se desarrollaron aquel día de 1815, pues, aunque cueste creerlo, Napoleón hizo exactamente lo que vimos en pantalla. Se puso enfrente de los hombres del ejército francés y los invitó a tomar su vida, para que fueran estos soldados los que se unieran de nuevo a Napoleón, repitiendo esta acción una y otra vez hasta que llegó a París, momento en el que había logrado hacerse con el control total del ejército francés. Es esto lo que me lleva al siguiente punto, y es que se nota el cuidado y el mimo por mantener los aspectos históricos de los eventos al pie de la letra, y no por ello deja de sorprender, es todo lo contrario, impresiona por haber construido un drama tan interesante como real, sin tan siquiera caer con el error del maniqueísmo. Esto pudo haber sucedido de manera muy sencilla, pues, durante la época, Napoleón fue considerado un enemigo de la humanidad, teniendo a prácticamente todas las potencias europeas en su contra. Waterloo pudo haber aprovechado este pensamiento común de la época para mostrar a Bonaparte como un villano atroz o ridículo, dependiendo de la visión del guionista. Sin embargo, no ocurre, sino que ni siquiera sucede con los antagónicos del filme. Estoy hablando claramente del Duque de Wellington, Arthur Wellesley, quien está aprovechado de manera perfecta, pues no se nos presenta a Waterloo como una batalla entre el bien o el mal, como muchas películas contemporáneas hacen erróneamente. Es en esta cinta que vemos un conflicto de intereses y sobre todo un duelo entre grandes estrategas militares. El duque está aprovechado de manera excelente debido a que es el carisma y la arrogancia con el que se presenta el personaje lo que nos permite desarrollar un interés en él y en su bando, algo que también tiene sus raíces históricas, pues, durante la época, el ejército británico disponía de oficiales principalmente aristócratas, que tenían conocimientos tales como el saber latín y de otras índoles más allá de las militares, y que se llegaban a premiar más que las propias aptitudes para el combate. Ya con solo estas características, Waterloo sobresale de entre los filmes del género, pero no se conforma con esto, y se encarga de fabricar una tensión a lo largo de su primera hora de duración, la cual culmina en la batalla que lleva por nombre la película. Y es en este momento de intensidad en el que se nos muestra todo lo que se puede hacer cuando se tiene la intención de hacer las cosas debidamente. Durante esta batalla, colisionó una masa de cerca de 200.000 hombres, siendo unos 77.000 de ellos tropas francesas, números impresionantes tanto para la época como para nuestros días. Por tanto, recrear una batalla en la que se contaba con ejércitos tan grandes es un desafío, resultando algo aún más difícil de reproducir
cuando se quieren representar las batallas de doctrinas militares de hace más de 200 años. Pero es aquí cuando vemos la tenacidad e intención de hacer una magnum opus, pues se utilizaron a 16,000 soldados del entonces Ejército Rojo de la Unión Soviética como extras, pero no solo eso, sino que durante 6 meses se les entrenó en el uso de tácticas y formaciones de la época, siendo que todos los soldados que vemos en la película son hombres de carne y hueso que entrenaron de manera rigurosa para desarrollar sus papeles como soldados de las guerras napoleónicas, que aprendieron a marchar y a disparar sus piezas de artillería tal y como solía hacerse. Waterloo es una película sorprendente por donde se quiera ver. Es incluso en el desarrollo de la batalla final en el que vemos cronológicamente la manera en la que los comandantes actuaron conforme transcurría el tiempo. En ningún momento la película cae en acción sin sentido pero rocambolesca como sería fácil de hacer. Todo lo que vemos en pantalla responde a las exigencias del combate y cómo es que las mismas fueron solucionadas o intentaron serlo por un par de estrategas cuya rivalidad es la semilla central de la película. Películas similares a estas se me ocurren muy pocas. Un ejemplo rápido podría ser Zulu, estrenada 6 años antes que Waterloo, pero es esta última la que resulta el pináculo del drama bélico, pues cumple en todo lo que propone. Cumple en traer personajes bien intencionados y caracterizados, cumple en mantener una línea narrativa tan coherente como interesante, cumple con respetar y denotar sus aspectos históricos, cumple con sus grandes e imponentes escenas de acción cargadas de formaciones reales de la época y en general cumple con ser una película que te hace mirar hacia su contexto histórico aunque sea por mera curiosidad. Es por ello que es una tragedia que una película así nunca vuelva a ser realizada, pues la industria premia más a los clichés y a los intereses políticos antes que al arte mismo. Incluso, el espectador común es lo que más consume, aunque irónicamente luego sea de lo que más se queje. Ya a manera de conclusión, no puedo hacer otra cosa que no sea recomendar ver la película. Si manejan el uso del inglés, pueden encontrar esta película completa dentro de esta misma plataforma, así como también les recomiendo buscar películas alejadas de la escena principal, ya no solo cine soviético, como lo es este filme, sino de todo tipo que puede interesarles, pues el ampliar nuestro acervo cultural siempre es una invitación a conocer nuevas historias y mensajes. Como siempre, se despide de ustedes Jea Auslanza y ya los veré en la próxima función.